Papá, este es mi novio, Carlos. Las palabras salieron de mis labios como un diluvio. Mi corazón se aceleró hasta casi salirse del pecho. Pero lo hice. Finalmente lo hice. Pero cuando miré a mi padre a los ojos, vi algo más. Se le desencajó la mandíbula y frunció el ceño. La mano de Carlos permaneció sobre la mía, sujetándola con firmeza. Necesitaba toda la ayuda posible. Papá, ¿me has oído? Te he oído bien. Refunfuñó. Su mirada se volvió hacia Carlos y lo miró con severidad. Por eso, cuando me dijiste que ibas a traer a alguien, no me dijiste qué clase de persona era. Lo siento, papá. Es que no sabía cómo decirlo. Créeme, lo dijiste todo. No me sorprende que seas una de esas personas. Me quedé allí de pie, ligeramente sorprendido por la animosidad que goteaba de sus labios. ¿Qué intentas decir? Eres gay, dijo. No sabía que te había educado para ser así. Papá, no es que pueda evitarlo, tartamudeé. Nunca he tenido novia. Sí, pero yo nunca te eduqué así, y tú decides traerla aquí, arruinando nuestras vacaciones. No estoy arruinando nada, repliqué. De hecho, me sorprende que no te hayas dado cuenta antes. El enfado de mi padre era palpable en su rostro. Como quieras. Papá, por favor, quiero hablar. Hemos terminado de hablar, Mateo. Traes esto a mi casa y arruinas mis vacaciones. Debería haberlo sabido. ¿Querías mostrarme a tu novia? Acabo de estallar. La novia de mi padre, Juana, estaba sentada allí, sin decir una palabra. ¿Y yo soy el problema? No eres tan normal como ella. ¿Normal? Papá, creí que lo entenderías y quizá lo aceptarías mejor. Se levantó y se frotó las sienes. No te crié hasta la edad adulta solo para que no me dieras un nieto. ¿Así que eso era lo único que le importaba? La descendencia y traer nueva vida a este mundo. Jesús, papá, pensé que lo entenderías. Señor Reeves, puedo asegurarle que esto es lo que Carlos intentaba decir antes de que la voz aguda de mi padre le cortara. No, ya he terminado. No me interesa este tema en este momento. Necesito un poco de espacio. Papá salió furioso de la habitación y se dirigió al patio, dando un portazo. Miré a Juana, que negó con la cabeza. Lo siento, Mateo. Sé de dónde viene tu padre. Pero entonces, ¿tiene derecho a tratar a su hijo como basura porque es gay? Juana se quedó un poco sorprendida. Mateo, eso no es así. Claro que lo es. Vengo unos días antes y así es como me tratan. Creo que deberías ir a hablar con papá a ver si le haces entrar en razón. Juana sonríe. Eso haré. No te preocupes, Mateo. Ya entrará en razón. Mientras Juana se alejaba, el silencio llenó la habitación. Miré a mi novio, que mantenía la cara seria. ¿Quieres subir? Asentí con la cabeza. Asentí con la cabeza. Ya no soporto estar cerca de él. Subimos a mi habitación, y cuando cerré la puerta, sentí una punzada en el corazón. Esto no tenía que ser así. Por fin he aceptado mi sexualidad. Y ahora me siento aún peor que antes. El día anterior. Quiero que vengas conmigo a casa de mi padre a pasar las vacaciones. Estas palabras me hicieron sonrojar mientras miraba a mi novio desde hacía 6 meses. Carlos sonrió. Me encantaría. Mamá y papá se han ido de vacaciones. Se ofrecieron a llevarme, pero no quise ser la quinta rueda. No te culpo, dije. Papá tiene novia y no creo que pudiera soportar estar cerca de ella. Carlos se rió. Me rodeó la espalda con los brazos y me apretó contra su pecho musculoso. Lo sé, Mateo. Además, así podré pasar más tiempo contigo. Siempre es un placer, ¿verdad? Se volvió y me besó suavemente en los labios. Pasamos unos minutos besándonos y disfrutando el uno del otro. Carlos era el hombre perfecto. Trajo luz a mi vida. Y los últimos 6 meses han sido mágicos. Por eso esperaba que este encuentro con mi padre fuera bien. Mientras nos alejábamos, Carlos me acarició la mejilla.
Su mano áspera rozó mi barba de 3 días. ¿Estás seguro de que vas a estar bien? Es un gran paso para ti, ¿no? Me encogí de hombros. Si mi padre no lo supiera ya, me sorprendería bastante. Nunca he tenido novia. Quizá piense que te atraen demasiado las mujeres. Nunca me reí. Muchas chicas me han tirado los tejos. Llevé a una al baile de graduación. Pero fue cuando la besé cuando me di cuenta de que no me gustaban las chicas. ¿Tiene sentido? Es parecido a mi historia. Sí. Aunque pueda sorprender a mi padre, ya debería saber que nunca he tenido novia. Así que no se sorprenda tanto. Carlos se ríe, su voz baja y ronca es parte de la razón por la que me enamoré de él. Y luego, la cercanía de nuestros cuerpos. Es verdad. Entonces iré contigo. Y te prometo que todo irá bien. Carlos volvió a abrazarme. Y mientras estrechaba mi abrazo, suspiré. Esperaba que todo saliera bien. Lo único que quería era salir del armario con mi padre y tener una buena experiencia. No sabía que iba a tener que enfrentarme a los retos de la vida. A la noche siguiente, me senté en la cama con la cabeza entre las manos. Carlos me acarició suavemente la espalda, dándome algo de consuelo. No fue suficiente para calmar mis pensamientos, pero disfruté de nuestra cercanía. Al exhalar, levanté la vista. No puedo creer lo que ha hecho. Esperaba que se sorprendiera, pero... Está bien. Me dijo que su padre podría estar un poco sorprendido. Pero no esperaba que explotara así. Tú y yo. Por eso, no sé qué hacer. Pensé que salir del armario con mi padre sería fácil. Podría haber sido un poco embarazoso, pero se calmaría al final de la tarde. No creía que una explosión así fuera posible. Carlos asintió. Lo comprendo. Es un poco embarazoso para todos. ¿Le dijiste que iba a venir? Bueno, no que fueras mi novio, sino que iba a traer a alguien. Probablemente pensó que era tu novia o algo así. Puede ser. No es que mi padre lea las mentes ni nada de eso. Nunca dijo que lo fuera, rió Carlos secamente. Pero de verdad, lo entiendo. No es fácil salir del armario ante alguien. Mis padres estaban un poco sorprendidos y decepcionados porque esperaban tener 20 nietos como la familia de mi tía. Pero les dije que tenían que asumirlo. Sí, pero es que... Me siento dolida, dije, en voz baja. No, lo entiendo. Fue muy grosero contigo. Eso es lo que no entiendo. Estábamos tan cerca. Luego nos distanciamos. Pensé que mi felicidad nos acercaría. Estoy a favor de que salga con alguien después de la muerte de mi madre. Entonces, ¿por qué no me muestra el mismo respeto? Ojalá lo supiera. Vamos a darle un día para que se calme y luego podéis hablarlo. Dijo, tratando de consolarme. Vale, quiero quedarme. Pero no quiero que sea grosero u odioso contigo. Yo tampoco quiero eso. Pasamos el resto de la noche abrazados. Mi mente iba a 1000 por hora, pero el cuerpo reconfortante de Carlos me daba consuelo. Mañana sería un nuevo día y volvería a hablar con papá. Con suerte podríamos ponernos de acuerdo en algo. Al día siguiente. Me levanté a la mañana siguiente y preparé café para la familia. Papá bajó, pero apenas reconoció mis esfuerzos. ¿Hice café? Sí, ya lo veo. Gracias, pero no tenías por qué hacerlo, murmuró. Quería hacerlo, respondí en voz baja. Pensé en hacer algo bonito. Claro, como cuando te nos insinuaste a Juana y a mí sin decirnos que traías a un chico. Ah, sí. ¿Querías empezar con ese tipo de cosas por la mañana temprano? Papá, no intentaba robarte el fuego. Simplemente no podía esperar a presentársela a la familia. Para pasar la Navidad juntos como una familia. Pero tenía que traerla. Mi padre era tan odioso como siempre. Su ira no parecía disiparse, ni siquiera con el tiempo. No, papá, estás equivocado. Juana dice que debemos aprender a aceptarnos. Ahora mismo, no sé si puedo. Todo mi mundo se ha venido abajo. Pensé que mi padre tenía más amor en su corazón.
O al menos intentaba preocuparse. Mamá no apreciaría que actuaras así. Probablemente mira al mundo con decepción en sus ojos. Eso es lo que lo hizo. Fue un golpe bajo, mamá. Lo sabía, pero no iba a dejar que me afectara. Papá no dijo nada. En vez de eso, me miró fijamente. Pero la expresión de su cara decía mucho de lo que pensaba de mis palabras. Suspirando, negué con la cabeza. Mira, me voy a quedar. Yo no. Intenté quedarme antes de que me interrumpiera. Bien, como quieras. Tú y tu amigo podéis quedaros. Me molestó que dijera de Carlos que solo era un amigo, no un tipo al que le había confesado mi amor en nuestra tercera cita y que me había demostrado lo que era el amor. No tenía sentido intentar discutir con él. Sobre todo cuando mi padre era tan inamovible. Cogí el café y me lo llevé arriba. Papá me observaba mientras subía cada peldaño. Tenía las palabras en la punta de la lengua. Iba a cambiar de opinión. Estaba segura de que lo haría. Pero no sabía si lo decía para tranquilizarme o porque en el fondo lo creía. Esa misma noche, Carlos y yo fuimos a ver una película juntos. Quedarme en casa, sobre todo después de lo que me había contado papá, era cuanto menos incómodo. Pero no tenía muchas opciones. No tenía fondos para reservar un hotel hasta que llegara la hora de volver al campus. Iba a quedarme aquí. Carlos y yo intentamos aprovecharlo al máximo. Cuando volvimos, papá y Juana estaban en el sofá viendo una película. Sonreí mientras miraba la pantalla. Oh, Papá Noel. Esa me encanta. Juana miró y sonrió. Sí, es una buena película. Tu padre quería. Habíamos planeado ver una película nosotros solos, corrigió. Juana nos miró a los dos. Sí, íbamos a verla, pero si querías unirte a nosotros, seguro que podemos hacer sitio. La mirada de papá lo decía todo. No quería estar cerca de nosotras. Sacudí la cabeza y me obligué a sonreír. No pasa nada. Los dos estamos cansados después de un largo día, así que subiremos. Oh, entonces es demasiado bueno pasar tiempo con Juana, dijo. Eso no es lo que pasa aquí, papá. Solo queríamos darte un poco de espacio, le expliqué con calma. Papá se rió de mí. Quizá deberías haberlo pensado antes de traer a Carlos. Me mordí la lengua. Carlos, tocándome la mano, me instó a salir de allí. Al subir las escaleras, me desplomé en la cama, sintiendo que toda la felicidad que había experimentado hoy desaparecía. ¿Por qué hace esto? ¿Por qué se comporta así? Solo quiero una Navidad normal. Las lágrimas amenazaban con caer. No era tristeza, sino frustración por la forma en que papá se había comportado. Carlos se sentó a mi lado y me dio un abrazo. Sé que estás preocupada, pero tienes que hablar con él. ¿Qué le digo? Está exagerando porque he traído a mi novio a casa, pero también porque esto no puede ser cosa de Juana y papá. Lo sé, pero necesita abrir su corazón. Es Navidad y no puede verte. Si quisiera arreglar las cosas, lo intentaría. Suspiré. Tal vez lo haría. Solo temo que cuando aborde el tema, no esté de acuerdo. No vas a arreglarlo deprimiéndote, cariño, dijo Carlos. Lo mejor es sentarse, averiguar por qué se comporta así e intentar arreglar las cosas. Supongo que sí. Estoy demasiado cansada para preocuparme por eso ahora. Entonces no lo hagas. Vamos a relajarnos por esta noche. Mañana es un nuevo día, y ustedes dos pueden intentarlo de nuevo. Pasamos la noche juntos viendo nuestra propia película de Navidad. Aún faltaban 3 días para Nochebuena. Habíamos planeado quedarnos aquí hasta el 26, pero ¿lo lograría? ¿O las acciones de papá empeorarían las cosas? Al día siguiente, las cosas no mejoraron. Papá y yo nos evitábamos. Cada vez que Carlos y yo intentábamos hablar con Juana, papá estaba allí para soltar un chiste. Juana se abrió a la idea de Carlos después de un tiempo. Le gustaba. Y aunque estaba disgustada, no le dije nada a papá. Dejamos de lado nuestros sentimientos. Me acerqué más a ella, aunque me molestaba que papá no me lo hubiera dicho hasta el último momento. Después del tercer comentario grosero de papá,
se fue y Juana suspiró. No sé por qué está tan enfadado. Yo tampoco lo sé. He estado hablando y no es porque seas gay. Es por otra cosa. Me molestó un poco que papá le dijera a Juana lo que sentía, pero me tranquilizó saber que no estaba enfadado por eso. Ya veo. Sonríe. No te preocupes, intentaré hablar con él. Intentaré hablar con él. No puedo. Juana, no es tu trabajo hacer eso. Le digo con calma. Eres dulce, y me he equivocado con todos, pero tampoco quiero que arregles estas batallas. Así que, ¿cuándo vas a hacer algo al respecto? Sus palabras, aunque dulces e inocentes, me atravesaron como un cuchillo. No. No lo sé. Deberías hacerlo pronto. Algo se va a romper, ya sea tu relación con Sebastián o con él. Señaló hacia Carlos, que estaba al teléfono. Asentí con la cabeza. No se merecía que lo metieran en nuestro lío. Dependía de mí resolverlo, pero tenía el valor de enfrentarme a mi padre, un hombre cuyo resentimiento me estaba llevando poco a poco al límite. Esa misma noche. Así como mi padre me evitaba, Carlos estaba haciendo lo mismo. Lo odiaba. Me sentía marginada por todos. Salí al balcón, donde Carlos estaba leyendo algo. Cuando cerré la puerta, le miré. Carlos, aquí estás. Ah, sí, quería dejarte un poco de espacio, dijo en voz baja. ¿Por qué lo has hecho? No lo necesitaba. Ya está bien. Nos sentamos juntos en dos sillas una al lado de la otra. La noche era fresca pero no demasiado y esta época del año era más cálida que en el pasado. Ninguno de los dos dijo nada durante un rato hasta que Carlos respiró hondo. Estoy cansado de tanta pelea. Me vuelvo hacia él. ¿Qué intentas decir? Tú y tu padre. Cada vez que estoy con vosotros dos, me siento como en una pelea que no tiene nada que ver conmigo. Me gustaría tener unas buenas vacaciones, pero por el momento no las tengo. Carlos, hago lo que puedo. ¿Lo estás haciendo? Entonces, ¿por qué dejas que tu padre te pisotee y diga todas esas cosas horribles sobre mí? Dice. Su tono sigue siendo amable, pero un poco mordaz. Ya lo sé. Tengo que sentarme y hablar con él. Vale, ¿pero cuándo? Pregunta insistente. Porque llevo tiempo esperando a que arregles esta situación. ¿Será pronto? No, Mateo, no quiero que sea pronto ni en un plazo impreciso. Entonces, ¿qué debo hacer? Pregunté, sintiendo que mi frustración iba en aumento. Bueno, ¿qué es más importante para ti? ¿Mantener esta triste excusa para la paz? ¿O asumir la responsabilidad de rectificar la situación? Y no tenía respuestas. Odiaba discutir con mi padre. Me hacía preocuparme por alejarme aún más. No quiero perderlo. Él y yo. Él era la única persona que tenía después de que mamá murió. Lo sé, Mateo, pero tienes que pensarlo. Si tu padre te quisiera de verdad, te aceptaría como eres y como te sientes. Llegar a la raíz del problema y resolverlo lo mejor posible significa algo. Si no lo haces, tal vez sería mejor que nos separáramos. ¿Estás diciendo que vamos a separarnos? Pregunté en voz baja, con las lágrimas amenazando con brotar de nuevo. ¿De verdad querrías estar con alguien a quien odia tu padre? No. Carlos me tocó el hombro y me miró a los ojos. Habla con tu padre en privado. Haz lo correcto. Te lo debes a ti misma. Asentí con la cabeza. Lo haré. Pero estoy nerviosa. ¿Y si empeora las cosas? Seguir a tu corazón y hacer lo correcto siempre será mejor a largo plazo, aunque ahora duela. Estaré aquí para ti, pase lo que pase, ¿vale? Se me llenaron los ojos de lágrimas. Carlos era tan dulce, pero también sabía darme una patada en el trasero cuando lo necesitaba. Gracias, Carlos. De nada. Te quiero, Mateo. Te mereces la felicidad, así que deja de negártela. Lo haré. Carlos me dio un gran abrazo y me deleité en nuestra cercanía. Sentí que era lo correcto. Era tan real. Charlamos, nos besamos y luego nos divertimos un poco. Al final de la velada,
Me di cuenta de lo que tenía que hacer. Tenía que hablar con mi padre en privado y aclarar las cosas. Al día siguiente. El plan era que Carlos y Juana se mantuvieran alejados, lo que nos daría una hora para arreglar las cosas. A Carlos le pareció buena idea y Juana habló con papá. Aunque no me gustaba que interfiriera así en nuestras vidas, apreciaba que hiciera algo para apoyarnos. Juana y Carlos encontraron excusas para salir de casa. Eso nos dejaba a mi padre y a mí para cuidarlos. Me colé en casa y vi a papá sentado frente al televisor, viendo deporte. Me senté a su lado e inmediatamente apagó el televisor. ¿Mateo? Papá. Quiero hablar contigo, empecé, recordando lo que Carlos y yo habíamos hablado anoche. ¿Sobre qué? De nuestra relación. La cara de papá permaneció neutra. Respiré hondo, sintiendo que la ansiedad me recorría el cuerpo. No, no te preocupes por las consecuencias. Concéntrate en el aquí y ahora. ¿Qué quieres decir? Papá, no has hecho más que odiarme desde que llegó Carlos. Tengo mis razones. Nunca me dijiste que ibas a traer un niño a casa. Nunca me dijiste que eras gay, replicó. No lo hice porque llevo años luchando con mi sexualidad, expliqué con calma. Carlos me animó a explicarle lo que había aprendido sobre mi sexualidad. Ocurrió cuando estaba en el colegio, pero en aquel momento estábamos preocupados por mamá y su estancia en el hospital. No quería molestarla. Me doy cuenta. Sé que es poco convencional, papá, pero... Carlos me hace feliz. Hace 5 años, mamá nos hizo prometer que encontraríamos la felicidad en su lecho de muerte. Ahora era el turno de papá de ver su fachada destrozada. Ella lo hizo. Siento no haber dicho nada antes. Estaba un poco nerviosa y asustada por su reacción. Cuando se enfadó conmigo, sentí que había perdido a alguien importante, a un padre al que quería. No lo hiciste, Mateo. Solo me tomó desprevenido. Siento todo lo que he dicho, dijo sombríamente. ¿Por qué lo hiciste, papá? ¿Por qué arremetiste? Porque es la primera vez que soy feliz desde que perdiste a tu madre. Cuando me enteré de que habías traído a alguien, me enfadé porque esperaba que Juana te gustara. Es verdad, papá, respondí. Es una mujer maravillosa. No quiero privarla de su energía ni minimizar su relación. Yo encontré mi felicidad por mi cuenta, y tú también lo harás. Se sentó en silencio mientras meditaba estas palabras. Sí, es verdad. Sí, es verdad. Y me enfadé un poco cuando me enteré de que ibas a traer a otra persona en Navidad. Me pareció que subestimabas nuestra relación. En absoluto, admitió. Simplemente no podía esperar a que conocieras a Juana, y temía que no te importara. Temía que aceptaras que Carlos me dijera lo que yo no quería decirte. Suspiró, con una media sonrisa. Míranos. Te crié después de la muerte de Lidia y seguimos sin poder hablar de las cosas más básicas. Tal vez, pero tenemos tiempo para trabajar en eso, ¿no? Es verdad, dijo con una risita seca. Lo siento, Mateo, de verdad. Nunca había conocido a nadie gay antes de que me soltaras esa bomba. Antes de eso, solo había oído cosas negativas al respecto. Lo entiendo, lo entiendo. Siento que no puedas tener nietos, pero... Por favor, me dejé llevar por el momento, respondió. Lo siento. Intentaré conocerlo y aprovechar al máximo los pocos días que estarás aquí. Y también hablaré con Juana. No me siento cómoda llamándola mamá, pero si tú estás contenta, yo también. Gracias, Juana. Igualmente. Papá y yo nos dimos la mano y él me dio un abrazo. Yo le devolví el abrazo, sonriendo. Te quiero, papá. Yo también te quiero, hijo. Me alegro de que hayas encontrado el amor. Yo también me alegro de que hayas encontrado el amor. Nos quedamos así un rato, luego papá se fue. Vimos el partido, hablando de cosas hasta que Juana y Carlos llegaron a casa. En lugar de resentido y mezquino, mi padre parecía más contento, animando a Carlos a sentarse con nosotros. Yo hice lo mismo con Juana. Era un comienzo. Aunque no fuera perfecto, me alegraba de que papá tuviera corazón para escuchar. Eso y un poco de magia navideña podrían salvar este desastre de fiestas.
La Navidad siguiente Juana nos despertó la mañana de Navidad. Abrimos los regalos y por fin pude darle a Carlos el gorro que le había comprado por Navidad. Se le iluminaron los ojos y me dio un fuerte abrazo. Le besé y él hizo lo mismo. Al mirarle, esperaba ver desdén. En cambio, vi felicidad. Juana también nos hizo regalos a Carlos y a mí, y pude regalarle a papá la pluma estilográfica que quería. Carlos y yo también compramos perfume para Juana, ya que papá nos había recomendado que se lo compráramos. Despaché a Carlos mientras ayudaba a papá y a Juana a cocinar. Luego vino la cena. Fue sorprendentemente buena. Carlos hablaba y papá parecía muy interesado. Vaya, Carlos, eso es impresionante. ¿Así que te vas a dedicar a las finanzas? Así es. Pienso hacerme cargo del banco familiar. Vaya, el señor responsabilidad, bromeó mi padre. Todos nos reímos alrededor de la mesa, cayendo las barreras. Sí, Carlos ha sido estupendo. Me ha mantenido al día con mis estudios y yo le he ayudado. Eso es estupendo. Eso es lo que necesitas, Mateo. Alguien que te mantenga en el buen camino cuando yo no estoy. Por favor, no necesitas a Carlos para eso, repliqué. El resto de la cena estuvo lleno de risas y alegría. Todo el mundo sonreía, y papá también. Al final de la velada vimos juntos otra película navideña. Cuando llegó la hora de dormir, abracé a papá. Sin embargo, miró a Carlos por encima de mí. Ven aquí. Carlos se acercó a mí, con cara incómoda, y preguntó, ¿pasa algo, señor Reeves? Soy Sebastián. Y no, solo quería decir, bienvenido a la familia. Estrechó la mano de Carlos y yo sonreí. Ya ves, todo ha ido bien. ¿Y Juana? La miré y asentí. Bienvenida a la familia también. Fue una Navidad llena de amor y felicidad, de corazones que se derretían y de odio. Me sentí confiada y más feliz. La emoción de saber que esto no era más que el principio. La aceptación de mi padre fue muy importante para mí, fortaleció nuestra relación y profundizó nuestro vínculo. Carlos y yo nos casamos 3 años después, tras acabar nuestros estudios. Él consiguió trabajo en un banco y yo un buen empleo como ingeniera informática. Todos los años íbamos a casa de mi padre por Navidad. Los padres de Carlos también me aceptaron. Y nuestra relación unió más a las familias. Juana acabó casándose con mi padre y yo fui su padrino. Eso me alegró, porque por fin significaba que papá podía seguir adelante. Ambos encontramos la felicidad en el otro. Una felicidad que nos acompañará el resto de nuestras vidas. ¿El final alguna vez has luchado por encontrar una nueva pareja para Navidad? Cuéntanoslo en los comentarios. Gracias por seguirnos y no olvides suscribirte.